Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros, Violeta. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Macario, buenas tardes. Vamos a entrar en materia de un principio. El Estado de México tiene 15 millones de habitantes, poco más, y representa el 14% de la población nacional. Sin embargo, su aportación al Producto Interno Bruto del país es solo del 10.5%. Hay un desfase como de 35% de productividad más baja que el promedio de los mexicanos. Así es, por eso nosotros quisimos ir a preguntar por qué teniendo el mayor número de población en el Estado de México, no tenemos también uno de los números más importantes en productividad. Y vamos a ver qué nos contestaron actores políticos y algunos especialistas. Esta condición entre población y producción nos habla de que hay una ausencia directa de inversión y una tecnología atrasada que impide tener una respuesta positiva al crecimiento económico. La capacitación. A través de la capacitación el trabajo adquiere una mayor productividad porque se va a dar un ahorro de trabajo y eso va a elevar la productividad y bajar costos. Teniendo jornadas de trabajo superior a las internacionales, tenemos productividades más bajas, pero no es porque trabajen menos los trabajadores en el Estado de México. La tecnología que tienen los países desarrollados les permiten con menos horas producir más. En cambio, el trabajador mexiquense y del país tiene que trabajar más horas para producir más. La legislación laboral tiene mucho que ver con el problema, pero no en el sentido que lo están viendo. Por consecuencia, la productividad para elevarla no solamente tiene un ingrediente del trabajo personal del obrero, del trabajador o del funcionario, sino que va a corresponder a una decisión tecnológica, a una reinversión en recursos humanos y en una inversión de capital para la creación de nuevas empresas. Es más alta la del norte del país, porque ahí se asientan las empresas más desarrolladas que tiene México, tiene el país. Allí se ha asentado un capital muy dinámico y le ha permitido entonces contar con mejores condiciones de productividad que en el centro del país. Hay muchas empresas que tienen su sede, su central, sus corporativos en la Ciudad de México y sin embargo tienen también plantas en el Estado de México. Entonces en el Estado de México ellos generan empleo, generan Producto Interno Bruto y muchas veces por la forma de reportar resultados se tiene que consolidar ante sus corporativos y esto ocasiona que haya un sesgo en la medición del tamaño del Producto Interno Bruto que se produce en el Estado de México. Este es un viejo tema que se ha venido platicando desde hace mucho tiempo, no ha sido resuelto y es un tema importante porque tiene que ver también con aspectos relacionados con el fisco, porque de esta manera tampoco el Estado de México puede tener los suficientes recursos fiscales que correspondan precisamente a su generación de Producto Interno Bruto. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el tema de la industria automotriz, tenemos los niveles de productividad más altos del país y en algunos casos, yo recuerdo perfectamente cuando era Estado de Desarrollo Económico, en la planta Chrysler de Toluca, era del sistema Chrysler una de las dos plantas con mayores niveles de competitividad de todo el sistema Chrysler. Eso obedecía a la calidad de la mano de obra del obrero mexicano. No es un asunto menor. Las grandes empresas en el Estado, que deben de ser aproximadamente 1,800 o 2,000, están aportando la mitad del Producto Interno Bruto. Entonces, si esas empresas, pongo el ejemplo de Chrysler o pongo el ejemplo de Ford, tienen y consolidan sus resultados en Santa Fe, que es donde se encuentran sus corporativos, pues ahí hay sesgos que no permiten reflejar con precisión lo que realmente contribuye el Estado de México al Producto Interno Bruto. Sin embargo, esa contribución del 10.4, 10.5 que se señala como aportación del Producto Interno Bruto del Estado de México al PIB nacional, no estoy de acuerdo, por cuestiones muy elementales. Una cantidad impresionante de empresas ubicadas en la zona conurbada del Distrito Federal tienen su domicilio fiscal precisamente en el DF. La contribución de dichas empresas al Producto Interno Bruto
del país, pues por lo tanto se la atribuyen al Distrito Federal y no al Estado de México, con lo cual obviamente estamos tergiversando la realidad, y esto en detrimento o con una afectación importante para con nuestra entidad federativa, dado que el cálculo de participaciones federales está relacionado precisamente con esta contribución al Producto Interno Bruto Nacional por parte de cada una de las entidades federativas. Este es algo contundente que he reiterado y que además es acreditado. Nada más que quienes tienen la responsabilidad de detectarlo y corregirlo no lo quieren hacer porque va en detrimento de los propios intereses que representan. Así ha sido esta lógica centralista de hace muchos años que beneficia a una entidad federativa como es el Distrito Federal en detrimento del resto del país. Este problema no solamente es estadístico, es grave y es real, y es doblemente preocupante porque el país, México, es de los países con baja productividad a nivel mundial, sobre todo comparado con los desarrollados, y dentro de México, el Estado de México es de los que tienen baja productividad, entonces el problema sí es serio. Así es, y ya vimos principalmente las justificaciones que se dan de que las condiciones son diferentes, que no son buenas y que por tanto, bueno, no puede haber tanta productividad en este Estado de México. Pero también, por otro lado, bueno, sobre todo en el PRI, que se señala que hay muchas empresas que en realidad están aportando al Distrito Federal y ahí se considera esos niveles de productividad. Pudiera ser que tenga razón en parte, sin embargo no explicaría tanto esta baja porque hay una reducción, o sea, una merma del 35% comparado con la media nacional en productividad por persona. Y yo creo que la causa hay que buscarla más bien en la estructura que está el mercado laboral. Es decir, somos muchos mexiquenses, pero trabajamos muy poco en comparación con el total. Consecuentemente, cuando se promedian la aportación al Producto Interno Bruto, se toma en cuenta también a los desempleados. Y como los empleados son muchos y los que están trabajando son poco, obviamente se reduce la productividad promedio por persona. Así es, y esto no quiere decir que los habitantes del Estado de México no quieran trabajar, imagínense, por supuesto que quieren, pero faltan muchas oportunidades y nosotros hemos dicho, es toda una cadena, primero de las escuelas, que no hay los espacios suficientes para que todos tengan la oportunidad de prepararse, después ya cuando egresan, que también se pueda captar a todas esas personas para ofrecerles un empleo digno. Sí, lo importante es que se reconozcan los problemas o dónde están las fallas para que se puedan corregir, es decir, justificarlo no tiene sentido. Yo creo que hay que ver por qué está ocurriendo eso y por qué es así, y porque los mexicanos, los mexiquenses somos trabajadores todos y queremos trabajar todos. Sin embargo, si aportamos poco es porque no todos tenemos la oportunidad de aportar, de trabajar, de rendir, de producir, pues. Sí, y aun cuando existan condiciones adversas, lo importante pues es que las autoridades principalmente busquen esas inversiones junto con la iniciativa privada, como ya lo hemos señalado aquí, de que hay una responsabilidad, corresponsabilidad de ambos por generar esas oportunidades, por atraer más inversiones para pues buscar el bienestar de las poblaciones. Problemas como este son precisamente los que se deben de debatir en esta época de campaña electoral, justamente porque solamente conociendo los problemas, conociendo cuáles son sus causas, se pueden corregir y resolver, si es que también hay voluntad política para hacerlo, ¿no? Pero definitivamente ignorando la política, la avestruz, pues no conduce a nada bueno, ¿no? Sí, la verdad es que muchas veces quizá escuchemos el concepto de productividad y no nos sea tan cercano, pero es muy importante porque este es un indicador finalmente de lo que está pasando, como tú mencionas, del empleo, de las oportunidades que existen que para la población, y pues ya vemos que lamentablemente reflejan la triste realidad, ¿no? Que no es suficiente. Es decir, todo el esfuerzo que desarrollamos, lo que estamos trabajando, al final de cuentas se traduce en producción de bienes o servicios. Esos bienes y servicios tienen un valor, tienen una cotización, y es ahí como se mide cuánto vale lo que cada quien aporta. Y en este sentido, cada mexiquense aporta menos que el resto del país al promedio nacional, ¿no? Sí, y también sabemos, por supuesto, que es un reto enorme porque, bueno, al tener la mayor población, se tiene que trabajar más que otras entidades, por supuesto, para buscar que tengan esas oportunidades, para buscar que vengan más empresas y además combatir otros factores que inciden para que una empresa determine si viene o no viene, como son la seguridad, los servicios, infraestructura. Yo creo que también habría que ponerse a reflexionar en forma autocrítica, porque el gobierno del Estado generalmente presenta esta aportación del 10.5% como un gran logro, como una gran hazaña del esfuerzo de los mexiquenses, cuando en realidad es una aportación muy inferior a la que debemos tener, tomando en cuenta el porcentaje que representamos de la población total. Así es, que es precisamente desde ese punto de vista, es desde donde se nota que falta mucho por hacer,
que evidentemente es una aportación importante, un porcentaje importante, pero bueno, que detrás de eso también hay muchísimas carencias, insuficiencias y pues muchísimo trabajo por hacer por parte de las autoridades. Aquí lo importante es que el mexiquense cuando menos recupere el nivel promedio de la productividad que teníamos en el país, y para eso necesitamos muchas cosas, no es tan fácil, no es tan sencillo, pero definitivamente si se trata nada más de justificar por qué estamos más bajo que los demás, pues no nos va a conducir a ninguna parte, ¿no? Así es, Macari, no se trata de estar buscando justificaciones, sino de buscar mayores oportunidades, porque además el tener mayores niveles de productividad va a significar que la gente tiene una mejor calidad de vida, tiene empleo, tiene mayores oportunidades, es decir, que pues es por el bienestar, como se supone que deben hacer las autoridades. Es siempre promesa de campaña, es siempre algo que están señalando en sus discursos y también es algo que tendría que verse en la realidad. Lo importante debe comenzarse por reconocer que existe este problema, porque si el problema no se reconoce, al contrario, se oculta o se minimiza y todo todavía se quiere presentar como un logro, entonces vamos a un problema doble porque no va a tomar medidas para resolverlo, ¿no? Así es muy importante, pues principalmente por una tarea para las autoridades, pero también para la iniciativa privada, para que pues busque mayores inversiones, sobre todo los empresarios que no se estanquen, que busquen crecer y por supuesto que las autoridades los apoyen. Y este es un reto para el próximo gobierno, es quien gane la candidatura, la gubernatura el día 3 de julio, tendrá que abocarse a esto porque no puede continuar con este rezago en cuestión de productividad que tiene que ver con lo que tú señalas también, con la falta de empleo, con la falta de oportunidad, porque el que no trabaja no aporta en la práctica, pero para las estadísticas sí cuenta, sí, consecuentemente se promedia su aportación nula con lo que se aportan y al final de cuentas resulta que los mexicanos estamos muy mal en productividad, pero es por esta circunstancia. Así es, pues principalmente habrá que ver primero en campañas qué es lo que se ofrece por parte de los candidatos y ya después, bueno, por el ganador, qué es lo que va a poner en marcha en el nuevo gobierno que iniciará en septiembre. Pero bueno, vamos a un corte y volvemos con más temas.